Súper. Bueno, muy buenos días todavía a todos. Muchas gracias por conectarse a esta hora. Mi presentación va a ser sobre los niveles diagnósticos de referencia según indicación clínica en escáner. Vamos a partir con una pequeña introducción sobre la dosis en escáner. Desde que la tomografía computarizada se creó en el 70-71, hasta la actualidad, donde al principio teníamos equipos con un solo detector, y hasta la actualidad, donde tenemos equipos hasta 460 canales, la imagenología médica se revolucionó de tal forma que actualmente podemos tomar imágenes en 3D, en la tomografía computarizada, de absolutamente cualquier zona anatómica. Esto clínicamente tuvo un impacto gigantesco, obviamente, por lo tanto, existió un gran aumento en la cantidad de solicitudes para escáner que se realizaron, provocando obviamente un aumento en la dosis de radiación colectiva en la población. Entonces, en este gráfico podemos ver que tenemos las fuentes de exposición radiactiva a una persona promedio. Podemos ver que actualmente el 50% aproximadamente es radiación de fondo y el otro 50% corresponde a exposiciones médicas. Y fíjense que de ese casi 50% de exposiciones médicas, la mitad de esa es la tomografía computarizada. Es decir, un cuarto aproximadamente de la radiación a la cual uno se expone en la vida de un paciente promedio es correspondiente a la tomografía computarizada. Por lo tanto, tenemos que, sí, es una de las técnicas que más da radiación ionizante a sus pacientes. Ahora, tenemos este, entre comillas, problema, donde ya tenemos de que la tomografía computarizada entrega una alta dosis de radiación. Tenemos otro problema, el cual dentro de cada paciente las dosis en CT también son variables, incluso para procedimientos similares o para diagnósticos iguales. Por lo tanto, acá tenemos una necesidad de estandarizar. Recordar que siempre que hablamos de calidad en atención, de imagen, etcétera, mientras más estandarizados esté la atención, va a ser mejor porque vamos a tener la misma calidad para todos los pacientes. Por esto se crearon los DRL. Los DRLs fueron creados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Se llaman DRL porque son los Dose Reference Levels, en inglés, perdón, en español, niveles de referencia diagnóstica. Los DRL son un nivel o valor que se utiliza en imagenología médica, independiente de la técnica que ocupe radiación ionizante. Yo obviamente les voy a hablar hoy día solamente de tomografía computarizada, que nos determina si en una condición estándar, rutinaria, la dosis que le entregamos a un paciente es o inusualmente alta o inusualmente baja para ese procedimiento. Por lo tanto, esta es una herramienta que nos sirve para optimizar las exposiciones médicas a las radiaciones ionizantes. Ahora, la ICRP describe que los DRL jamás deberían ser usados como un umbral de alerta, como para pacientes individuales, ni que sea un máximo de dosis, ni un límite entre buena práctica y mala práctica, no se trata de eso. Los DRL, la gracia es que pueden ser usados como referencia para ver, entre comillas, cuánta dosis de radiación tengo que entregarle yo a mi paciente para este protocolo en específico. Por lo tanto, tenemos que, para calcular los DRL, se hace en el percentil 75. Y hasta la actualidad, normalmente dependían de la zona anatómica a estudiar, que en general se dividía entre cabeza, cuello, tórax, cuerpo, principalmente. Y los DRL, recordar que entonces son valores que en general están entregados en valores de dosis que sean fáciles de ver, fáciles de analizar. Como en escáner son el CTDI-BOL y el DLP. La gracia de usar el CTDI-BOL y el DLP es que estos dos valores son valores que a mí me entrega la máquina en el momento en que yo estoy planificando el examen, y además quedan estipulados también en un registro de dosis posterior al examen, el cual nosotros por protocolo en la clínica alemana los enviamos para absolutamente todos los pacientes. Por lo tanto, siempre que yo quiera saber cuánta dosis de radiación se le entrega a un paciente para tal examen, yo tenga la información disponible para este paciente. Entonces habíamos comentado de que normalmente los DRL se hacían según región anatómica o según protocolo, así algo más o menos general, como por ejemplo escáner de abdomen y pelvis. Actualmente lo que se está viendo, hace muy poquito, esto es bastante nuevo, es sobre hacer DRLs, pero en vez de seguir una región anatómica en específico, seguir la indicación clínica. Porque aquí se postula que
por una misma zona anatómica, según cada diagnóstico, deberíamos poder optimizar también según eso. ¿Cómo se llama este estudio? Este estudio se llama EUCLID, que es el European Study on Clinical Diagnostic Reference Levels for X-Ray Medical Imaging, EUCLID de ahora en adelante para resumir. Esto fue creado por la Sociedad de Radiología Europea y comenzó a hacerse este estudio en el 2017 recién. Recién, de hecho, a fines del año pasado, como en octubre del año pasado, recién se publicó el paper. ¿De qué se trata este estudio? Se establecieron DRLs basados en indicación clínica para 10 indicaciones clínicas distintas. Es un estudio a larga escala, participaron 14 países europeos, dentro de los cuales hay 19 hospitales en total, y el estudio fue realizado con un N de 4.299 pacientes, eso ya con todos los criterios de exclusión excluidos, valga la redundancia, siempre adultos mayores de 18 años y tamaño estándar. Se estima que tamaño estándar consideran entre 18,5 de índice de masa corporal hasta 25, y cuando la altura no está disponible consideran 70 kilos más o menos 15 kilos de desviación estándar. Entonces, para determinar estas categorías que yo le comentaba que eran 10 distintas, teníamos 3 requisitos importantes. Uno es que el nombre de la indicación médica tiene que ser claro y preciso. Los protocolos seleccionados deben ser dentro de los más frecuentes que se realizan en cada centro, en cada zona, en cada región. Y ojalá, obviamente, darle prioridad a los protocolos que tenemos una mayor dosis de radiación para poder, obviamente, optimizarlo. ¿Qué indicaciones clínicas fueron las que se determinaron entonces en estos 10 puntos? Fueron protocolos stroke para detección o exclusión de hemorragia solamente, por lo tanto, ojo ahí que se estima que es solamente el escáner de cerebro sin contraste, sin incluir las fases angiográficas ni de perfusión. Indicación clínica de sinusitis crónica, trauma de columna cervical, tromboembolismo pulmonar, calcio score, angiografía coronaria para cualquier análisis de vasos coronarios, tapificación y seguimiento de cáncer pulmonar, tapificación de cáncer hepático, cólicos renales y apendicitis. Esas eran las 10 categorías entonces que tiene la EUCLID, donde la cual se hicieron estos estudios para poder determinar los DRL según cada indicación clínica, no según cada protocolo ni según cada región anatómica. Algunos datos interesantes sobre el análisis de datos y establecimiento de los DRLs, obviamente se hizo con las directrices que da la ICRP en su publicación 135, donde se estima primero siempre la mediana, y aquí en este caso obviamente se hizo por cada hospital, por cada indicación clínica, y se estimó el percentil 75 por cada indicación clínica, y además fueron definidos los percentiles 75 en valores de dosis de radiación, CPD-IBOL y DLP como vimos anteriormente. Algunos resultados destacables del estudio es que dentro de los equipos de escáner que habían disponibles en estos 19 hospitales en estos 14 países distintos de Europa, el 56% eran de marca Siemens, después venían General Electric y Philips, y un porcentaje muy menor, el 3% solamente eran Canon. De todos estos equipos, el 60% eran de 64 canales, reafirmando una vez más que es el equipo más popular que existe en todo el mundo, ya que es un equipo muy versátil, se pueden hacer en realidad exámenes de todo tipo. Y 18% de estos equipos involucrados eran de 4, 16 de 154 canales y otros más variados. De todos los protocolos y estudios que se dieron, el 99,1% tenía el display de dosis, entonces esto resalta que es súper importante que por lo menos cuando uno está intentando optimizar dosis de radiación o estudios en escáner, ¿por dónde se parte? Por ver cuánto estamos irradiando. Entonces, estos displays de dosis que son muy fáciles de manejar en los equipos de escáner, porque se generan de forma automática, que son los RDSR, que son donde nos sale cada protocolo, cuánta dosis de radiación se le entregó por fase, y además el total es muy importante. La calidad de imagen se analizó de forma subjetiva en cada centro, y esto se estimó que el 99,5% de los estudios realizados se consideró como una calidad de imagen adecuada, porque recordar que si bien nuestro interés obviamente es al ARA, irradiar siempre lo mínimo que sea razonablemente posible, también tenemos que tener una calidad de imagen adecuada para resolver la duda diagnóstica. De estos exámenes, el 87% ocupó modulador de dosis. Nosotros en la clínica también prácticamente todos los exámenes lo usamos como modulador de dosis. Y el 77,2% de los exámenes tenían una sola fase de adquisición. La gran mayoría, a diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos cáncer hepático, que tenemos, por ejemplo, 4 fases incluso. Pero la gran mayoría tenían una sola fase de adquisición.
Vamos a revisar algunos resultados del estudio de Leuclid. Aquí en esta tablita tenemos las 10 indicaciones clínicas, de las cuales se realizaron los DRL. En la primera columna tenemos el CTDI-BOL por estudio, acá tenemos el DLP por fase, y acá tenemos el DLP total. El SL corresponde al largo del barrido, que obviamente nosotros sabemos que afecta al DLP, y el NP es el número de pacientes que se realizaron por cada uno de estos diagnósticos. Entonces vamos a analizar un poquito estos datos, nos vamos a dar cuenta primeramente que el que da mayor dosis de radiación con CTDI-BOL es el protocolo Stroke, que fíjense que tanto en el CTDI-BOL como en el DLP es el que mayor dosis de radiación da. En cuerpo, la angiotac coronaria es la que tiene una mayor dosis de radiación, en este caso son 25 miligray, y fíjense que el que tiene menos dosis de radiación es el score de calcio. Y esto es un muy buen ejemplo de la importancia de hacer DRL según indicación clínica, porque aquí tenemos exactamente la misma zona anatómica, pero tenemos una diferencia abismal en dosis de radiación. Fíjense además que para los diagnósticos 8, 9 y 10, que son cáncer hepático, cólico renal y apendicitis, tenemos CTDI-BOL muy similares entre uno y otro, pero fíjense aquí qué interesante lo que pasa con el DLP total. Nos vamos a fijar en el total más que en el por fase, obviamente. Acá tenemos grandes diferencias, y aquí tenemos que sí darle importancia a lo que habíamos mencionado anteriormente, de que también depende de la cantidad de fases de adquisición que voy a hacer para este estudio, porque normalmente, por ejemplo, para una cólico renal, normalmente hacemos el protocolo de Pilotac, que tiene una pura fase de adquisición de 480 LP, y en un escáner de abdomen y pelvis, un escáner de abdomen donde sospechamos de un carcinoma hepatocelular, vamos a tener al menos 3 fases, incluso 4, vamos a hacer sin contraste arterial, venoso y tardío en algunas ocasiones. Por lo tanto, obviamente vamos a tener diferencias entre los valores de DLP y CTDI-BOL. Por eso también es importante tener los DRL en los dos valores y no solo en uno. Algunos otros resultados interesantes que se vieron en este estudio es que entre distintos centros, entre distintas instituciones, habían diferencias bastante importantes entre el mismo diagnóstico. Y el análisis acá que se hizo en el estudio fue que claramente era por las diferencias en los protocolos, así como nosotros, por ejemplo, en la clínica alemana, por tal diagnóstico hacemos 2 o 3 fases, puede que en otros centros se hagan 4 o 5 incluso, depende de cada centro. Por lo tanto, aquí también hay otro como línea de desarrollo donde se puede estandarizar los protocolos por región, que ya eso ya es hablando obviamente a palabras mayores. Algunas conclusiones del estudio es que es el primer estudio tan importante, tan grande en envergadura realizado en Europa y mundialmente sobre todo los DRL, basados en indicación clínica. Recuerden que esto recién se publicó el año pasado, es algo muy nuevo, por lo tanto se está recién incorporando a las prácticas clínicas. Entonces, es una muy buena base o pauta o directrices, es una ayuda para nosotros como tecnólogos médicos conocer estas herramientas que nos van a ayudar a optimizar nuestros exámenes. Y también destacar que, bueno, en Europa hay una cultura de radioprotección bastante importante. Aquí en este estudio, de hecho, participaron solamente instituciones que son parte del Eurosafe, por lo tanto, ya hay una preocupación previa sobre los protocolos para radioprotección. Y les quiero mencionar igual algunas limitaciones. O sea, cualquier estudio, obviamente, por muy maravilloso que suena, siempre va a tener algunas limitaciones. En este caso tenemos el número limitado de centros participantes, si bien eran 14 países europeos, solamente 19 hospitales participaron, y de estos 19 hospitales todos eran parte de la red del Eurosafe Imaging, por lo tanto ya tenemos el background de que ya hay una preocupación sobre la radioprotección. También incluir distintos tipos de instalaciones, no solamente hospitales o clínicas grandes, sino que también centros más pequeños. Otra limitación es que el consenso que se hizo sobre las indicaciones clínicas fue un consenso para obviamente los estudios que más se realizan o que más dosis de radiación se da, pero no en toda Europa. Entonces, la principal limitación del estudio es que no se puede considerar representativo para toda Europa. Y otra limitación importante es que la evaluación de la calidad de la imagen fue subjetiva y fue por cada centro. Si bien el porcentaje de aceptación de la calidad de imagen era muy alta, acuérdense que era del 95% aproximadamente, fue una valoración subjetiva. Y esto en el estudio explican de que fue casi por temas de tiempo prácticamente, por lo tanto ahí dan otro lineamiento de cómo puede evolucionar esto en el futuro. Muchas gracias por su atención. Si es que hay alguna pregunta, encantada de responderla.